Muy buenos días. Hoy vamos a aprender acerca del significado verdadero de Apocalipsis 14:12. Vamos a leerlo y vamos a entender a la luz de la palabra del Señor, no lo que yo creo ni lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra del Señor. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí hay dos características que tendrán los salvos. Guardan los mandamientos del Señor, de Dios, que se encuentran en Éxodo 20, del 1 al 17, incluyendo el sábado, porque la gran mayoría de las denominaciones no guardan el sábado. Entonces, una de las características que tendrá el pueblo que será salvo será que guardarán los 10 mandamientos y que tienen la fe de Jesús. Hay muchos adventistas que creen que la fe de Jesús, o puede ser que crean así, que creen que la fe de Jesús es el estudio bíblico que damos a las personas. Y no está hablando exactamente de eso, está hablando de la fe que Jesucristo tuvo a su Padre, para que su Padre lo guardara del pecado. Y también aquí les quiero aclarar, donde dice paciencia, también es un sinónimo de perseverancia, de seguir adelante, de no desmayar, de continuar. Y de los santos santo significa en hebreo, significa apartado para un fin, para un propósito. Entonces aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, que también diría, aquí está la perseverancia de los hijos de Dios, de los apartados, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ya les dije, los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, y la fe de Jesús es la fe que Cristo tuvo hacia su Padre para que le guardara el pecado. Vamos a continuar y leeremos una parábola que se encuentra en Lucas 18, del 1 al 8, donde dice, también les refirió, aquí está hablando Jesucristo, está dando un sermón, y dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, o sea, de continuar, de ser perseverante, de luchar por el cielo, por la salvación. Pero la salvación viene de Cristo, recordemos. Cuando digo luchar, quiere decir que no nos cansemos de buscar a Dios, que no dejemos de orar, que no dejemos de perseverar en la palabra del Señor. Y dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia en sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se hace Jesucristo esa pregunta. Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense qué triste pregunta. Cristo sabe que la humanidad está apartada de él y que serán pocos los salvos. Por eso las características de los salvos son los que guardan los 10 mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué? Dice que si hallará fe en la tierra, porque desgraciadamente el mundo ha desechado la ley de Dios. Por eso Cristo se pregunta, ¿y habrá fe en la tierra cuando yo regrese? Y aquí cuando habla del juez injusto que dicen, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este representa a Dios, pero ahorita vamos a mirar por cómo lo representa. Y dice, había una viuda. Una viuda es una mujer, y la mujer es sinónimo de la iglesia. Es una comparación, un símbolo de la iglesia. Entonces, dice, pero dijo el juez, después de esto dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí este juez injusto que representa a Dios, no es que Dios sea injusto, sino aquí pone como ejemplo o como una manera de explicarnos como contraste, porque está diciendo aquí, si un juez injusto terrenal, un hombre, se cansó de estar
de estar oyendo a esa viuda y a fin de cuentas le hace justicia, con mayor razón Dios, que Dios es bueno, es amoroso y misericordioso, y Él está atento a lo que las personas buscan de Él. Entonces es como un contraste. Cuando aquí se compara este juez injusto con Dios, es de manera como contraste. Si un hombre común, un hombre que vive aquí en la tierra, pecador, injusto, le hace justicia a la mujer, con mayor razón Dios nos hará justicia si nosotros clamamos a Él. Y aquí cuando dicen, también dice la parábola, se refiere a la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre, buscar siempre a Dios, buscar la presencia del Señor. Y dice, y no desmayar, o sea, no claudicar, continuar, que a pesar de los problemas, a pesar del dolor, a pesar de lo que pueda pasar en este mundo, continuar buscando a Dios. Y esos somos nosotros, la iglesia de Dios, que sería la viuda que está aquí en esta parábola. Esta viuda estuvo insistiendo ante el juez injusto. Entonces, llegó el momento en que el juez dijo, ya me cansó esta mujer, entonces le voy a hacer justicia para quitármela de encima. Si un hombre malo, injusto, pecador hizo justicia a una viuda, con mayor razón nos hará justicia Cristo a nosotros, Dios a nosotros. Entonces, esa parábola nos lleva a entender que debemos buscar siempre la presencia del Señor, no dejar la oración, perseverar en buscar a nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa Apocalipsis 14:12 cuando dicen la paciencia? Vamos a leerlo de nuevo para entenderlo mejor. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Esta historia de la viuda nos habla de la paciencia, de la perseverancia. Paciencia y perseverancia son sinónimos. Entonces dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí está la perseverancia de los hijos de Dios. Esa es la primera parte de ese versículo, la paciencia. Y ahora vamos a mirar la fe de Jesús. ¿Qué significa la fe de Jesús? Vamos a leer Juan 8:29. Juan 8:29. Dice, aquí habla Jesucristo literalmente, porque el que me envió conmigo está. O sea, Cristo dice, mi Padre está conmigo siempre, continuamente, a cada segundo de mi vida. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, agradar al Señor siempre. ¿Cómo? Entregándole nuestra mente para poder hacer su voluntad. Entonces Cristo dice aquí, yo siempre hice lo que a mi Padre le agradaba. Por eso es que Él no pudo pecar, porque se mantenía pegado a su Padre. Y Jesucristo por eso nos dice a nosotros que nosotros debemos de mantenernos pegados a Él, como el pámpano a la vid. Porque si nosotros nos despegamos poquito, morimos. Nosotros tenemos que estar continuamente, 24/7, a cada segundo, pegados a Jesucristo. Y no quiero que con esto se asusten y que eso tenga que ser de un momento a otro. Lo que les quiero decir es que continuamente tendremos que buscar la presencia del Señor y entonces el Señor nos mantendrá pegados a Él. Todo viene de Dios. La fe que Jesucristo tuvo venía de su Padre, no de Jesucristo, porque Jesucristo estuvo aquí como hombre. Jesucristo es Dios, pero cuando vino a la tierra vino como hombre 100%. 100% para darnos ejemplo de que podemos vencer el pecado. Jesucristo dijo en su palabra, no teméis, yo he vencido al mundo. Y así como yo lo he vencido, cuando dice yo he vencido al mundo, quiere decir he vencido al pecado, he vencido a Satanás, he vencido a la muerte. Y si yo pude hacerlo, ustedes también, porque Cristo era hombre, estuvo como 100% hombre. Y entonces dijo que Él se mantenía pegado a su Padre, buscando agradar a su Padre, obedeciendo a su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Por eso es que Él no pecó. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros somos pecadores. Tenemos una tendencia a pecar, pero no estaremos pecando hasta que Cristo venga. Cristo, con su poder, con su espíritu, nos puede hacer dejar de pecar si nosotros decidimos eso. Entonces, si nosotros le damos nuestra mente para que así sea, entonces Él hará lo demás. Solamente es cuestión de entregar nuestra vida por completo, 100%, nuestra mente, nuestra voluntad. Entonces dice que la fe de Jesús venía porque Él se mantenía agradando a su Padre. Y es lo que debemos hacer nosotros.
Dice primera de Juan 5:18. Primera de Juan. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ese es Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Aquí está diciendo, dice Juan, está escribiendo Juan, el apóstol Juan está escribiendo, donde dice que aquel que fue engendrado por Cristo, ese fue, por Dios, ese fue Cristo. Dicen que Cristo nos guarda para no pecar, o sea, con su poder, si nosotros queremos así, Él con su poder nos guarda para no caer, para no pecar. Y dice, y el maligno no le toca. Satanás no puede tocarnos, no puede hacernos caer si nosotros buscamos la presencia del Señor todos los días. Todos los días. En cada persona es diferente el proceso. Es un proceso. Para unos más rápido que otros. ¿Por qué? Porque según tú dispongas tu voluntad, entonces Dios obrará en ti. Si tú buscas a Dios diariamente, si tú estás buscando agradarle, buscas hacer su voluntad o lees la Biblia, estás en oración constante con Él, entonces Él obrará en ti, también así como tú lo estás haciendo. Pero si una persona lee la Biblia allá cada semana, se pone a orar cada que se acuerda o cada que necesita algo, entonces Dios tampoco no puede obrar ahí, más que si nosotros le damos migajas a Dios, Dios nos regresará migajas. Pero si tú le entregas tu corazón, Él también te dará su corazón. ¿Para qué? Para que seas transformado. Tú decides qué tan rápido quieres ser transformado. Dios quiere que le entregues tu vida por completo para que su vida que ya entregó por ti se haga efectivo en ti y te dé la salvación. Vamos a leer nuevamente este versículo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, que ha vuelto a nacer, que ha nacido por el Espíritu, no solamente por el agua, porque una cosa es ser bautizado en el agua y otra cosa es ser nacido, bautizado por el Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios son nacidos del Espíritu Santo. Ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. Por eso es que no podemos pecar. Y con esto les vuelvo a repetir como siempre les digo, con esto no quiero decir que soy perfecta y que no peco. Estoy diciendo que estoy en el proceso y que he entendido que le tengo que dar toda mi vida a Dios para que Él pueda transformarme. Entonces poco a poco, iré dejando de pecar. Y si yo llego a morir en el intento, entonces yo estaré lista para la resurrección, para la vida eterna. Y si yo estoy entre los últimos que estarán aquí cuando Cristo venga, entonces Dios terminará de perfeccionarme para estar perfecto para cuando Él regrese por mí. Porque Él dice en su palabra, en Apocalipsis, dice que Él viene por una iglesia sin mancha, pura. O sea, por gente que ha dejado de pecar. Y aquí dice muy claro, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y cómo podemos dejar de practicar el pecado? Pues entregando nuestra vida al Señor y Él nos dará el poder para vencer el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Cristo Jesús, le guarda, o sea, te protege de Satanás. Y dice, y el maligno no le toca. Satanás no puede tocar a los hijos de Dios. Conforme vayamos avanzando en el conocimiento y dejando de pecar, más santificados seremos y más Dios estará ahí para cuidarnos, porque Él sabe que queremos que nuestra intención y nuestro deseo es ser salvos. Entonces está muy claro este versículo también. Vamos a leer Hebreos 11:6. Fíjense este versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense, hablando de agradar. Acá en el otro versículo Jesucristo dijo, siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Y este versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesucristo tenía fe en su Padre y buscaba agradar a Dios. Por eso es que Dios lo guardó el maligno. Por eso es que Jesucristo no pudo pecar. Y pues fue glorificado, fue llevado al cielo y ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, una cosa es creer que existe un Dios y otra cosa es creerle lo que Dios está diciendo. Y el Señor dice que sin la fe es imposible agradarle. Y la fe también viene de Dios, o sea, todo viene de Dios. Nuestra única obligación y nuestra única manera
de poder buscar agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, es entregarle nuestra vida, dejar el mundo para que Dios nos santifique. Y cuando Dios nos vaya santificando, entonces nos irá dando fe y hará milagros en tu vida, y esos milagros hará que tú tengas fe. Porque entonces, te darás cuenta que Dios responde tus oraciones. Dios ha respondido muchas oraciones mías, muchas. Y por eso es que yo creo en Él. No solamente creo que existe, sino creo en Él, porque Él ha hecho milagros en mi vida y mi fe crece. Conforme Él hace milagros en mi vida, Él crece. Yo crezco en fe, pero la fe viene de Él, como les digo. Pero para eso, dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, nosotros tenemos que buscar al Señor. Y dice el Señor en su palabra, el que me busca temprano, temprano me encuentra. ¿Qué quiere decir? Que Dios está ahí siempre. Nosotros somos los que no queremos nada con Él. Si nosotros buscamos la presencia del Señor, Él estará allí. No lo dudes. No dudes de Dios. Créele. Y aquí dice que Él es galardonador de los que le buscan. Así que búscale. Dios te quiere premiar con la vida eterna, te quiere bendecir, te quiere proteger, te quiere santificar para que puedas ser glorificado o glorificada. Entonces el versículo Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia es perseverancia, y la historia de la viuda es un ejemplo de lo que Dios quiere para nosotros. Esa viuda perseveró yendo a buscar al juez injusto. Y cuando dice que el juez injusto representa a Dios, es de manera contrastante. Porque si un hombre, repito, malo, pecador, le hace justicia a la viuda, con mayor razón Dios nos hará justicia a nosotros. Así que dice, aquí está la paciencia de los santos, que sería, aquí está la perseverancia de los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, que es una de las características para ser salvos, y los mandamientos se encuentran en Éxodo 20, dice, y tienen la fe de Jesús, o sea, la fe, la creencia, la seguridad de que si yo busco a Cristo, Cristo me santificará, me guardará el maligno y me hará perfecto. Entonces, eso es lo que quiere decir Apocalipsis 14:12. Dos características: la paciencia, perseverancia, y la fe que tuvo Cristo en Dios para que lo mantuviera santo, sin pecar. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener para que Cristo nos santifique y para que Cristo nos mantenga alejados de Satanás, y que Satanás no pueda acercarse a nosotros. Pero como les repito y les voy a repetir siempre, todo es un proceso, no se desesperen, todo es poco a poco. Según tú le entregues el corazón al Señor, si tú quieres ser salva, entrégale tu vida al Señor y el Señor te irá santificando poco a poco. ¿Y por qué lo hace poco a poco? Porque Él quiere probar nuestra paciencia. Nosotros debemos de ser pacientes al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, y eso no solamente es una frase, es literal. Dios sabe en qué momento te hace milagros. Dios sabe en qué momento te va a hacer esperar. Hay oraciones que van a ser contestadas en el momento. Así como les dije en el otro video, en el anterior, en el de ayer. Hay oraciones que son contestadas aún cuando todavía no terminas de orar. Porque yo he experimentado eso, ya les conté. Y también hay oraciones que te pueden hacer esperar algunos meses. A mí yo le pedí un milagro al Señor en marzo. En marzo del 2020, parece que era. Sí, del 2020. Y en mayo, 2 meses después, Dios me concedió ese milagro. Y fue un milagro grande, grande. Ahí está mi testimonio. Entonces, y puede ser que Dios te diga que no. Cuando Dios dice que no a una oración es por nuestro propio bien, porque nosotros no vemos el futuro, pero Él sí, Él vive en un eterno presente. Entonces Él sabe que eso que estás pidiendo tal vez no sea para tu propio bien, para crecer en fe, para que le ames, para que le obedezcas, y entonces Dios no te concederá eso que estás pidiendo. Pero siempre que pidamos conforme a la voluntad de Él, Él siempre responderá un sí. Pero cuando pedimos cosas que tal vez no sean la voluntad del Señor, pero que tampoco nos hacen daño para crecer, Dios te concederá ese deseo en el momento que Él crea justo. Porque como les digo, nosotros no podemos mirar el futuro y Él sí. Él sabe en qué momento. Aparte
de que, como ya les dije también, Él quiere probar nuestra paciencia. Si nosotros nos esperamos y decimos, oh no, ya mire cuántos 5 años y Dios no me contesta, mejor lo dejo porque es falso eso que dice que hace milagros. Entonces eso quiere decir que en realidad no te interesa a Dios, simplemente te interesa lo que Él puede hacer por ti. Así como en la parábola de los panes, cuando Cristo multiplicó y le dio de comer a 5,000 personas con 2 panes y 5 peces. Y dijo Dios, ustedes no me buscan por lo que yo soy, sino por lo que yo les doy. Mucha gente busca a Dios porque cree que es un cajero automático, porque cree que es un genio que concede deseos, y no es así. Dios lo que quiere es bendecirte y hasta que sobreabunde, pero Él sabe con quién hace eso y con quién no, porque muchas veces las riquezas o lo que nos puede dar de más nos puede alejar de Él. Pero una cosa sí es cierta, Dios quiere bendecir a sus hijos y todos sus hijos deben de vivir de una manera digna, dignos de ser hijos de Dios, porque Dios, siendo el dueño del oro y la plata, siendo el dueño del universo, Él tiene todo para darnos y Él dice que nos lo dará si nosotros le buscamos con el corazón, si nosotros nos entregamos por completo, con todo el corazón, con toda la mente, dice su palabra. Bueno, entonces quería darles el significado de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Les repito una vez más, los mandamientos se encuentran en Éxodo 20 y la paciencia de los santos es la perseverancia. No desesperar, tener paciencia y Dios hará en su debido tiempo. Y la fe de Jesús, que nosotros, así como Cristo confió en su Padre, nosotros podemos confiar en Cristo para que Él nos santifique. Que mi Señor los bendiga y espero que esto sea de mucha ayuda para su vida espiritual. Por favor, entreguen su corazón al Señor, no se van a arrepentir, es la mejor decisión que pueden tomar en esta vida. No dejen el cielo, no dejen lo bello, lo hermoso, lo eterno, por miserias que Satanás ofrece en este mundo. Que mi Señor los bendiga.